Así que quiero invitar a uno de sus referentes, que es Darkon, quien nos va a contar su experiencia respecto de la pesca de dorado embarcado. Así que, Darkon, llegó el momento. Te quiero un aplauso para Darkon, porfa, para que se anime. Como les dije, no es fácil estar acá adelante. Y vamos a ver cómo nos va con esta linda experiencia de la pesca del dorado. Jorgito, ¿micrófono lo tienes a mano? Sí, dime. Ya, dale el micrófono a Darkon, porfa. ¿Dónde estáis, Jorge? Ahí va. Vale, compadre. Ya, Darkon. Habla más que el hijo. Darkon, ¿me quedo arriba o bajo nomás? Como quieras. Ya, voy a quedar acá. Que te vaya bien, amigo. Bueno, primero que todo, buenas noches, colegas de mar. Agradecido de la oportunidad que Estela Maris me brindan esta noche de estar junto a ustedes. Pucha, hoy día le decía yo a mi esposa, porque estuvimos anoche igual, y le decía, oye, ¿escuchaste la clínica de Felipe Yuen? Sí, me decía. Y le dije yo, oye, ¿qué voy a hablar yo mañana? No sé, me dijo, pero está complicado. Pero bueno, queridos amigos, nosotros, o yo más bien, quiero hoy día hablarles de nuestra experiencia que hemos tenido acá, como bien decía el amigo César. Nosotros todo lo veíamos por videos. Para nosotros esta pesca era un poco lejana, ¿no es cierto? Nosotros la vimos a través de los videos que esos famosos pescadores por allá por el año 2017, 2018, en las redes sociales nos deleitaban con esos videos, esos preciosos ataques superficiales de dorados allá en Juan Fernández. Nuestro querido amigo Felipe Yuen, junto a Nelson Torrejón, Felipe Palacios, ellos para mí fueron los precursores, ¿no es cierto? Fueron los primeros que se atrevieron a hacer esta pesca y nos han traspasado también esa información a nosotros para que nosotros de una u otra manera también podamos hacerlo. Y créanme que esto es real, se puede dar en nuestras costas y podemos también vivir esta gran experiencia. Ahora, queridos amigos, comentarles que cuando nosotros comenzamos a pescar estos grandes peces, estos grandes dorados, por así decirlo, seriola, lalandi, palometas, vidriolas, como se les conoce, se puede decir que yo al menos lo pasé por un ensayo y error, como se puede decir. Empezamos buscando este tipo de peces en una modalidad la cual quizás se hace un poco más sencillo, que es el trolling, ¿no es cierto?, o el jigging, y dimos con estos peces. En esa oportunidad pasé por grandes dificultades, por así decirlo, porque me encontré con un dorado de más o menos 12 kilitos por ahí, con una caña Río Puelo, que no es una caña adecuada para este tipo de pesca, y con mucha inexperiencia también en mi persona. Y esa primera pelea que tuve con el dorado, me acuerdo yo, me costó bastante. Está en las redes sociales, está en Instagram, está en YouTube también, y al final perdí esa captura, y esto nos lleva a pensar en que es importante estar preparado. Nosotros contamos con una ventaja muy importante. Anoche conversábamos con Felipe Yuen y hay un lugar acá, a mi costado izquierdo, un poco más allá de Playa Brava, que se llama Las Correderas. Y conversábamos de por qué se le llamaba así. Y resulta que en la geografía marina de nuestras costas, de aquí de Taltal, nosotros contamos con una geografía en la cual a 100 metros de la costa, 200 metros de las costas, hay bastantes desniveles, o por así decirlo, bajos. No sé si ustedes han escuchado hablar de las bajerías. Bajerías en las cuales a veces se alcanza un nivel de 8 metros y en otros lados 12 metros y así sucesivamente. Y esas bajerías o correderas salen hacia el fondo oceánico, por así decirlo, por varios kilómetros. Nosotros podemos encontrar kilómetros adentro o millas adentro también, zonas más bajas que otras.
Y resulta que a través de esas bajerías, queridos amigos, ingresan hacia nuestras costas corrientes que a lo mejor también son un poco más cálidas. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy día, en estos días, las temperaturas de aquí del agua están alcanzando 13, 14 grados Celsius, pero tuvimos la dicha hace 2 semanas más o menos atrás de dar con un bonito cardumen, ¿no es cierto?, de estos peces, y tuve la oportunidad de sacar un pez más o menos de 66 libras, o sea, de 30 kilos. Es algo imborrable, algo que te marca y que te lleva a querer seguir practicando esta pesca y formarte un poco más. Yo, querido amigo, no quiero que esto parezca una clínica, como dijo recién un amigo, parece que fue de Mantarraya. Dijo, más bien una conversación. Entonces, lo que yo le quiero hacer llegar a ustedes es más bien mi experiencia. Mi experiencia, porque me falta mucho aún, en la técnica me falta mucho, pero esto es lo que nosotros estamos por ahora logrando. No sé si pueden darle avance. Esta es la modalidad que nosotros estamos practicando. La pesca modalidad top water, o top water, como se puede decir también. Y la modalidad de esta pesca es una pesca superficial. La técnica visual, dice, es una técnica visual y activa que simula peces heridos en la superficie. Dice que es ideal para especies predadoras y es altamente emocionante y dinámica. Bueno, y eso en realidad es lo que a nosotros nos llamó la atención. Porque nosotros podemos tener piques, quizás que no vemos, debajo, ¿no es cierto? Pero esto es distinto. Porque cuando nosotros comenzamos, como le digo, a buscar estos peces en la superficie, empezamos a ver ataques brutales. Empezamos a ver ataques, amigos, donde los peces nadaban en contra de la corriente, por así decirlo, marina, formando olas para atacar nuestros señuelos. Y tuvimos también ahí, en esas circunstancias, algunas derrotas, ¿no es cierto? Muchas veces por el equipo que usábamos. Pero también tuvimos, como dice ahí, también victorias. Y cuando hablamos de la técnica visual y activa que simula a los peces heridos en la superficie, se refiere a los tipos de señuelos, ¿no es cierto?, paseantes que nosotros ocupamos en este caso. Por ahí, Pablo, no sé si me puedes apoyar. Dejamos unos paseantes, algunos tipos de señuelos para que lo vayan viendo ustedes también. Hay una caña también por ahí que es la que usamos nosotros para que la vayan viendo. Son señuelos especiales, ¿ya? Cuando nosotros aparecimos con este tipo de paseantes, stickback, más o menos de 180, 205, 220 milímetros, muchos pensaron que estábamos locos. Esa fue la verdad. Pensaban que estábamos locos, o sea, un señuelo... ¿Cómo? Es que estábamos exagerando, claro. Pero resulta que cuando comenzamos a usarlo en la pesca superficial, realmente empezamos a vivir una locura. Una locura, o sea, el pescar con este tipo de señuelos que simulan, ¿no es cierto?, un pez herido, estos peces, por así decirlo, se volvían locos, o sea, era un ataque brutal. Dice que es ideal para las especies predadoras también porque no tan solamente los dorados en esta zona son los que nos atacan, muchas veces hemos tenido piques de sierras, también de bonitos y de otras especies. Es altamente emocionante y dinámica porque, queridos amigos, lo que te produce, y eso es también algo que conversábamos anoche, lo que te produce el pescar de esta manera es una sensación adrenalínica distinta. Te hace vivir y te hace sentir la pesca de otra forma, de otro punto de vista. No sé si pueden avanzar un poquito también. Es ideal conocer las condiciones para practicar la modalidad de esta pesca. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que para tener buenas capturas es necesario levantarse bastante temprano. O sea, llegar al lugar donde vamos a ir a buscar estos peces, ojalá antes del amanecer, para que al ingresar al agua nosotros podamos ser sorprendidos, ¿no es cierto?, por las primeras luces del día, y es ahí donde hemos tenido la mayor, se puede decir, opción para pescar estos peces. También en el atardecer es una buena oportunidad, y bien lo explicaba ayer Felipe, ¿no es cierto?, por la condición de visión de los peces,
el cambio de temperatura, me imagino, hace que puedan ser propicios, ¿no es cierto?, que estos peces se encuentren en esos momentos quizás un poco más hambrientos y se les produzca esto de cazar nuestros señuelos. También el oleaje dice que ojalá pueda ser moderado y de poca turbulencia superficial. ¿A qué se refiere esto? Que cuando el mar está quizás un poco más movido o picado, como le llaman, es un poco más difícil trabajar estos señuelos en la superficie. Pero cuando el mar está un poco más quieto, es bastante bueno. Nosotros aquí, en Taltal, hemos tenido la experiencia que cuando el mar está un poquito más picadito y con un poquito de viento, desde nuestra perspectiva, se hace ideal. Se hace ideal porque hemos tenido como experiencia la mayor captura en esos momentos. Y también la actividad de caza visible de aves, dice, y burbujeos en el agua. Esto es indispensable, y aquí un datito importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos desapercibidos las condiciones que nos entrega a nosotros también el mar. Cuando nosotros salimos a buscar los peces, muchas veces vamos equipados con ecosonda o con este tipo de cosas para ubicarnos, ¿no es cierto?, donde estamos, pero también para ubicar bancos de peces. Pero nosotros hemos tenido la experiencia de que ya no usamos la ecosonda para esas cosas, sino que nos fijamos en el ambiente. Y siempre decimos entre nosotros, entre el grupo de pesca, con mis compañeros, con los amigos, cómo está el ambiente. ¿Por qué? Porque a veces hay aves, a veces hay movimientos en el agua y todo te va indicando algo. A veces nosotros vemos el oleaje venir desde el oeste, ¿no es cierto?, hacia el este, pero también vemos otros oleajes que corren hacia adentro y llama la atención. Entonces nosotros empezamos a ver que en ciertos lugares donde se producen esos tipos de corrientes pueden estar también estos grandes peces. Y resulta, queridos amigos, que en estos sectores son sectores que nosotros hemos evidenciado que muchas veces existen bastantes tipos, como le denominamos nosotros, de carnada o de peces que sirven como alimento para los dorados, como son los jureles, como son también las españolas y otros tipos de peces. Pero muchas veces no sabemos cómo buscar en esas zonas. Yo le hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, si ustedes salen acá al frente y se encuentran con un cardumen grande de jureles, ¿dónde lanzaría usted para buscar los dorados? Si usted se encuentra de frente a ese cardumen. Nosotros al principio cometíamos el error, amigos, y lanzábamos medio en ese cardumen. Y a veces en ese cardumen agarrábamos monitos, qué sé yo, pero no estaban los dorados. Y con esas condiciones empezamos a visualizar que había que cambiar un poco la técnica y empezamos a buscar en las orillas de los cardúmenes, no en el centro, en las orillas, en los bordes. ¿Y por qué empezamos a buscar en los bordes? Porque cuando un cardumen se junta, ¿no es cierto?, cuando un cardumen se junta y andan los depredadores alrededor, este cardumen se forma como un embudo o muchas veces como un bolo, ¿no es cierto?, para aparentar ser un pez más grande, para que los depredadores no puedan ingresar. Pero cuando un pez herido sale de ahí, de ese cardumen, inmediatamente los depredadores salen detrás de ese pez. Entonces ahí es donde se produce la oportunidad para nosotros lanzar y hacer salir esos peces que están rondando, ¿no es cierto?, por alrededor. Y ahí es donde hemos tenido nosotros bastantes capturas, no en medio del cardumen, sino que buscándole alrededor de los cardúmenes. Ese es un dato bien importante que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos sobre las aves, bueno, las aves siempre delatan cuando hay cardúmenes de peces y cuando hay, como le decimos nosotros, cazaderas adentro, ¿no es cierto?, cuando están cazando los peces, siempre va a haber aves. Y los burbujeos es algo también importantísimo. Nosotros, en este tipo de pesca que realizamos, hemos tomado también bien en importancia la experiencia de los queridos amigos pescadores artesanales. No sé si ustedes han escuchado, pero hace algunos días atrás, cuando estaba comenzando el evento, alguien dijo que había manchumen adentro. Los manchumen, o manchumito como le conocemos nosotros, son pequeños pececitos. Y a veces están en estos sectores
Y nosotros vemos burbujas a veces en el agua. Y aquí los pescadores artesanales me pueden apoyar. Muchas veces dicen ellos, los dorados, y perdónenme la palabra, dicen, están chupando. ¿Sí o no? Están chupando. Y eso llegó al oído de nosotros también. ¿Por qué el dorado puede estar chupando? Y aquí va algo importantísimo. El dorado tiene bastantes formas de alimentarse. No solamente cazando, sino que cuando se encuentra con este tipo de cardumen, ellos empiezan a succionar. Y esa succión hace que en el agua, de lo lejos, nosotros veamos como pequeños remolinos, como pequeñas corrientes que se forman. Entonces es algo que a nosotros nos llama la atención y nosotros nos dirigimos a ese sector. Y es un momento importante para nosotros porque también en ese momento podemos tentarlos. Avancemos un poquitito. Los tipos de señuelos topwater que nosotros usamos, miren, aquí hay algunas fotitos de las capturas que hemos hecho nosotros también. Tenemos uno que es importantísimo, que es el poppers, que dice que estos atraen con salpicaduras y sonidos. Pero también tenemos los stick bites, que con movimientos erráticos tipo walking dog, y los swing bites flotantes, que estos no son articulados, nosotros no lo usamos mucho acá. Pero los dos primeros que están aquí, ese es un popper, el de arriba, y el de acá, no sé si se alcanza a ver bien, es un paseante o stick bite. Un popper, stick bite, ¿ya? O paseante. No siempre se usa uno para cada, o sea, perdona, no, ¿cómo lo puedo decir? Tiene distintos tipos de uso, ¿ya? No siempre se usa solamente un paseante, eso quiero decir. O no solamente siempre se usa, en este caso, un poppers. El poppers siempre va a ser más ruidoso, en cambio un paseante va a ser más sigiloso. Y cuando nosotros estamos pescando y vemos que los dorados, en este caso, las palometas, no quieren a lo mejor cazar, están como a resguardo, hay que usar algún método para que ellas se puedan activar. Y en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Nos serviría más un popper o un stick bait? Cuando están sigilosas, cuando no están activas, cuando están quietitas, nosotros tenemos que tratar de instar a que su instinto, por así decirlo, cazador, se active. ¿Cuál podríamos usar en ese caso? El poppers. El poppers, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el popper va a chapotear más y va a hacer que ese instinto depredador se active en el pez y lo vuelva a atacar. Nosotros un día, como experiencia, estábamos pescando y dejamos casi la espalda en el día tratando de buscar con paseantes en un mar quieto y no pasaba nada. No pasaba nada. Ya llevábamos como 4 o 5 horas buscando y habíamos visto dorados, pero no querían picar. Así que nos decidimos a tomar desayuno. Nos paramos en un lado, empezamos a tomar desayuno y mi querido amigo ahí, Luciano, dice: oye, ¿sabéis qué? Estos deben estar, así lo dijo, deben estar durmiendo. ¿Sabéis qué? Voy a tirar un popper. Y viene y pesca un poppers, lo conecta, lanza, empieza a recoger y saben que, amigos, de la nada, pero de la nada se levanta una mancha, una ola y le sigue el popper y pilla el primer dorado. Nosotros cuando vimos eso dejamos el desayuno de lado, pusimos los poppers y los dorados querían con popper, pues estaban tranquilos, su instinto cazador no estaba activo en ese momento, pero al momento de nosotros empezar a hacer esos chapoteos en el agua, se activaron. Y fue en esa oportunidad que tuvimos esas capturas muy bonitas que fueron con poppers. En otras ocasiones, cuando sí están activos, hemos podido pillar con este tipo de paseante, ¿no es cierto?, stick bite, bonitas presas también o piezas también. Avancemos un poquitito. Los equipos recomendados para este tipo de pesca son cañas que van entre 7 a 8 pulgadas de acción rápida con potencia heavy o extra heavy. Carretes de spinning como el que anda por ahí, no sé si lo vieron ustedes. Ese es un Daiwa Saltis, si no me equivoco, 5000. La versión antigua debe ser como un 10.000, más o menos. Y una línea trenzada capaz de soportar, ¿no es cierto?, 60, 80 libras. Y un shock leader de 80 a 120 libras. Ahí hay algunas imágenes más o menos de lo que nosotros usamos, que es lo que está ahí. Y esto es importantísimo, porque cuando se trata ya, amigos, de buscar este tipo de peces, nada nos puede quedar al azar.
No podemos dejar nada al azar, créanme eso. Porque yo, como les dije, en la primera experiencia que tuve con un dorado, estaba con una caña de Río Pueblo y el dorado prácticamente hizo lo que quiso conmigo. Me desarmó entero, me sacó a pasear. Y no tuve ni la oportunidad de siquiera de pararme del bote para pelear con él, fue muy, muy caótico. Pero cuando ya tenemos una caña adecuada, ¿no es cierto? Una caña, como dice aquí, de acción rápida, de potencia heavy o extra heavy, y una caña ojalá especial para este tipo de bichos, ¿no es cierto? Ya se hace un poco más factible de que la batalla sea pareja, porque muchos teníamos, no sé, los que practican el spinning o qué sé yo tenía ese concepto de que al pez siempre hay que darle también un poco de ventaja para que la pelea sea emocionante, pero créanme que con el dorado no, con el dorado no se juega. Y los carretes tienen que ser bastante potentes, ojalá seteados con ¿cuánto se llama? Con frenos desde 8 kilos hacia arriba. Me refiero desde 8 kilos seteados, o sea, pero un carrete que pueda soportar desde 12 kilos hacia arriba. Y un trenzado de 60-80 libras con un shock leader. Aquí es importantísimo el tema del shock leader, porque todos los pescadores casi usamos fluorcarbono, ¿cierto? Pero en este caso, y para esta pesca, no se usa el fluorcarbono. Se usa el shock leader de nylon. No es el mismo nylon que se usa para pescar, es un nylon distinto, ya es un polímero distinto, que tiene más resistencia al corte también, pero tiene un poco de memoria. ¿Qué quiere decir? Que es un poco más elástico que lo que es un shock leader, ¿no es cierto?, de fluorocarbón. Es importantísimo, acá también se alcanza a ver en la primera fotografía, que nosotros estamos usando un swivel. ¿Sabe usted lo que es un swivel? Ya, le voy a explicar un poquito. En la pesca normal, en el spinning normal, nosotros usamos snap, ¿cierto? El típico snap que se aprieta, se abre y se enganchan los señuelos. En este tipo de pesca nosotros no podemos usar lo que es un snap. ¿Por qué no podemos usar un snap? Porque un snap es un poco débil y el hocico del dorado es tan duro, y ayer me decía Felipe que a veces te puede morder o atacar la cabeza y te puede abrir de un solo mordisco el snap, y ahí quedamos. Perdimos señuelo y perdimos la pieza. Entonces estos swivels son como una argolla, ¿no es cierto?, abierta, con un split ring. Es como un split ring, pero que lleva un destorcedor atrás y es un poquito más alargado. Y este swivel se conecta directo a la cabeza del señuelo y no hay forma de que se pueda abrir. La otra opción es un split ring adosado a un solid ring, con un nudo especial que conocemos nosotros, que es un nudo tipo cadena, el TN, ¿no es cierto?, que es un nudo resistente, para que podamos también tener esas peleas, y esas peleas no nos gane el dorado, porque muchas veces el dorado es tan potente que nos llegan a abrir, ¿no es cierto?, las mismas anillas. Entonces, importantísimo que el equipo sea adecuado, ¿ya? ¿Se fijaron recién en la caña que pasó por ahí? Es potente, ¿no es cierto? Esa caña tiene lanza hasta 120 gramos, si no me equivoco, ¿ya? O sea, para que tengan ustedes en cuenta, los señuelos que estamos usando nosotros van desde los 80 gramos aproximadamente a 120 gramos. O sea, son señuelos grandes, que es lo que estamos usando para este tipo de pesca. Avancemos un poquitito. Aquí nos habla un poco sobre la técnica desde embarcación. Hay que tener una posición estratégica respecto a la corriente, y los lances deben ser largos y en abanico. Cuando habla de lances largos y en abanico, es lo mismo que nosotros conocemos en la costa para cubrir, ¿no es cierto?, distintas áreas. Porque a veces nosotros lanzamos en paralelo, pero puede que a lo mejor el pez no esté en ese lugar, sino que esté un poco más hacia mi derecha o un poco más hacia la izquierda. Tener también recogidas, pausas, variaciones de velocidad y respuestas al ataque fallido. Me parece que el primero es un video, no sé si le pueden dar clic. Ese es un poppers. No sé si alcanzan a fijarse en la acción que tiene. Estos son videos nuestros, no son descargados de internet. No, ese es un popper, un chato. Creo que es un español el que lo fabrica, y con ese Luciano ha logrado tener bastantes capturas. Ya, ese es el tipo si ustedes se fijan, pónganlo de nuevo, miren. Tiene un avance, pausa, avance, pausa, avance, y van dejando una estela. Y esa estela
pero los dorados cuando están en el sector y lo ven, se vuelven locos, o sea, le llama bastante la atención. Ahora la técnica de lanzamiento también, en el video de abajo, denle clic. Si se fijan, tiene que ser una técnica bastante depurada también. ¿A qué me refiero a esto? Que tenemos que tener cuidado, porque también una cosa es el pasarla bien, ¿no es cierto?, en la pesca, el disfrutarla, pero también el tener cuidado con los compañeros. Nosotros pescamos en Zoyac. También hemos tenido la oportunidad, y se los recomiendo, ojalá alguien se gane el premio de salir con los Salty Game. Yo tuve la oportunidad, inclusive he estado trabajando en algunas oportunidades con ellos como guías de pesca, así que ha sido bastante interesante, hemos tenido bonitas experiencias. Pero cuando uno sale en una embarcación más pequeña como un Zoyac, hay que tener bastante cuidado porque suelen ocurrir accidentes, y accidentes en los lances. No sé si ustedes, bueno, nosotros tuvimos un percance en una oportunidad pescando en el Blanco. Uno de mis compañeros se enterró un asistente de un paseante en su cabeza y tuvimos que retirarnos de urgencia de ahí del sector, que está como a 2 horas de Taltal, llevarlo al hospital para que pudieran extraerle ese anzuelo de la cabeza. Entonces, y no es chico, pues es bastante grande el asistente. Entonces hay que tener precaución también y siempre estar coordinados, ¿no es cierto?, para realizar este tipo de lanzamientos. Avancemos un poquitito. Sí, con respecto a lo que estábamos viendo recién, se hace indispensable, pero creo que hay una lámina más adelante. Vamos un poquito más adelante, aquí. No, devolvámonos nomás, ahí vamos a hablar, devolvamos. Pero como dice el amigo César, es indispensable, importantísimo, como elemento de seguridad, creo que está más adelante, pero lo vamos a ver, los lentes. Los lentes son importantísimos, ¿ya? En otros lugares he escuchado yo que pescan hasta con casco, pero nosotros nunca hemos llegado a eso, ¿no es cierto? Pero es importantísimo los elementos de seguridad para este tipo de pesca. Aquí, dentro de la especie objetivo, se vuelve a repetir un poco lo que nosotros buscamos, la pesca de dorado, y también de repente tenemos entre aquellos cardúmenes bonitos y sierras. Avancemos un poquitito la lámina. Aquí hay algunos errores comunes que debemos nosotros evitar. Cuando nosotros estamos haciendo esta pesca, nosotros empezamos a tratar de dar movimiento, ¿no es cierto?, a los señuelos. El movimiento bien conocido es el de walking dog, que se llama, ¿sí? Que al uno generar ese movimiento, el señuelo va haciendo un zigzag. Pero estos peces son tan inteligentes que cuando no ven un movimiento o no le atrae un movimiento, es como que se lo graban, porque si uno sigue haciendo el movimiento no va a recibir ataques. Entonces, aquí dice un movimiento repetitivo del señuelo. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que hacer variaciones. ¿Y cómo hacemos esas variaciones? Como lo vimos recién en el video, quizás dándole pausas, dándole tirones, dándole 2 tirones, dándole 3 tirones, y así ir jugando. Hay un movimiento, el otro día nos pasó acá en Piedra Guacha, que se conoce acá en Taltal, que estábamos buscando dorados, nos fuimos hacia afuera, como le dicen los pescadores, que es mar adentro, y no tuvimos piques. Pero en la orilla visualizamos una pajarada. Nos fuimos hacia la pajarada y más o menos ahí, según nos indicó el otro bote que andaba, estábamos a 12 metros de profundidad. Y saben ustedes que empezamos a hacer lances hacia la orilla y nos empiezan a cazar los dorados, pero fue algo nuevo para mí. No fue como las otras veces, sino que los dorados estaban cazando, no sé si ustedes han visto los videos cuando la gente va a pescar los GT, eran ataques pero fulminantes, no eran seguimientos, sino que eran ataques fulminantes. Pero no se daban con el famoso The Walking Dogs, ni tampoco con movimientos un poco más pausados, sino que nosotros tirábamos y la caña casi 90 grados, empezamos a darle movimientos frenéticos y el señuelo venía casi picando el agua y se formó un ataque. Pero sacamos doradito ahí salieron 2 dorados, uno que pesó 29.800 y el otro pesó 29.700, o sea, es tremendo. Pero ¿saben la dificultad, ustedes amigos, que es pescar en 12 metros?
Y se me estaba pasando esto, pero es importantísimo. Pescar en 12 metros de profundidad, y hasta en 8 lo hemos hecho, es difícil. Es dificilísimo porque un dorado grande siempre va a tender a bajar y no tiene miedo a arrastrarse en las piedras, en las rocas del fondo y cortar. Ese día perdimos 6 señuelos de estos. Fue pero unas peleas pero brutales. Pero tuvimos victoria así y empezamos a conocer el área un poco más, y por eso es necesario tener equipos también potentes. Otro error común es ignorar las señales de caza de aves, como les dije recién, los cardúmenes. Desconocer el tema, cómo nosotros podemos llegar hacia un cardumen. A veces hemos visto nosotros que los botes llegan, hay un cardumen, llegan y pasan por arriba del cardumen y no se observa. Y nosotros nos hemos acostumbrado a observar las variaciones de marea, a observar cómo están moviéndose los peces, si los peces van, esos cardúmenes se están moviendo rápido o lento. Entonces nosotros no pasamos por encima, sino que nos movemos a distancia y vamos calculando, ¿ya? Y no ajustar el equipo a las condiciones. El tema de no ajustar el equipo a las condiciones también es relevante, porque yo he visto, le ha pasado a amigos de nosotros que a veces por despreocupación no se han dado cuenta y han dejado el freno no ajustado. Y créanme que con una bestia de estos tipos, un arranque de ella en una fracción de segundo nos pueden dejar sin línea, y hasta ahí fuimos buenos, no hay cómo pararla. Avancemos un poquitito. Aquí estaban los consejos. El uso de guantes de pesca. El uso de guantes de pesca es importantísimo también.